Buenas noches. Carlos Mota, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando Dvorak. Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muchísimo gusto estar aquí. Muy buenas noches. ¿Cómo lo ves, Fernando? Porque pues parecía que la aduana complicada era la de Morena. Pronto Alejandro Armenta, Higinio Martínez estaban en un jaloneo. Gana Armenta, se lleva, digamos, la votación de la mayoría y varios pensaron que lo que vendría después era simple trámite, que la propuesta de Morena sería votada por la mayoría en el Senado de la República, pero vaya sorpresa, son las 10:37 de la noche y eso no ha ocurrido, Fernando. En realidad, la votación nunca iba a ser fácil. En primer lugar, Morena está dividido, obviamente Monreal controla todavía una mayoría del grupo parlamentario. 36 votos tuvo Alejandro Exactamente. Armenta. Y el segundo problema es la aduana de la oposición. Y yo creo que por primera vez en 4 años están comenzando a hacer una negociación asertiva al interior del Congreso. Es decir, en cuanto salió la votación de Armenta dentro del grupo parlamentario de Morena, la oposición declaró que no iban a permitir la votación de Armenta. Sí. A nadie le conviene llegar a un escenario en donde se truene Armenta o en donde Monreal pierda poder. Ellos saben muy bien que ese escenario es catástrofe, pero están elevando los costos de negociación a lo máximo. Y de hecho se está comentando que buena parte de las boletas que está votando la oposición es porque Monreal sea al mismo tiempo presidente de la mesa directiva y coordinador del grupo parlamentario, algo que no había sucedido desde el sexenio de Felipe Calderón, en esta acumulación de 2 mandatos, que se permite en el Senado, pero no en la Cámara de Diputados. Con todo lo que implica, a ver, nada más para, digamos, hacer el ejercicio de contexto, 36 votos obtuvo el senador Armenta, 28 votos tuvo Higinio Martínez, un grupo parlamentario de Morena dividido. Ayer veíamos en la plenaria de Morena esta división con las ausencias, con las presencias, con las cancelaciones de último momento de algunos integrantes del gabinete, marcadamente el secretario de Gobernación Adán Augusto López y el presidente de Morena, Mario Delgado. Pero lo que estamos viendo ahora, pues se encaminaría a una posible, digamos, decisión de llevar a Ricardo Monreal como presidente de la mesa directiva, con lo que eso implicaría que quien encabece la presidencia de la mesa directiva a partir de mañana se quede ahí hasta el 31 de agosto del 2023. ¿Cómo lo ves, Lucy? Bueno, creo que estamos claramente ante 2 episodios que señalan, sí, una ruptura y ya es bastante evidente, bastante claro, pero creo que también es crónica de pues una división anunciada. No es algo que simplemente surgió de la noche a la mañana y sobre todo si tomamos en cuenta digamos, todas las negociaciones que en estos momentos se están llevando a cabo, pues el futuro de Monreal se define el día de hoy. Eso es bastante evidente y sí, yo creo que no podemos simplemente ignorar lo ocurrido el día de ayer. Sí es una señal, un mensaje político muy importante este desaire por parte de 4 secretarios de Estado ante la plenaria de senadores de Morena y sobre todo digamos, en el orden en el que se dan los mensajes, ¿no? Primero se le echa o se busca como repartir las culpas y entonces se señala al propio Monreal de ser el responsable por, de alguna manera, desacreditar esta propuesta de una reforma de seguridad pública que enviaría el presidente y entonces en respuesta los secretarios empiezan a cancelar en cascada y posteriormente pues se habla precisamente de cómo la bancada de Morena no es lo suficientemente cercana quizás al presidente y pues apuntan o señalan a Monreal como el principal responsable y entonces vemos cómo las distintas facciones, digamos las más radicales, pues de alguna manera intentan enviar un mensaje de que pues no todos están o respaldan, digamos, la gestión o la dirección que Monreal pues ha sostenido hasta ahora con esta especie como de independencia y de críticas al interior del partido. Entonces, creo que eso es una señal muy clara, eso es, digamos, una vía que se está pues simplemente transitando ya desde hace varios meses, sobre todo en el marco de una sucesión presidencial adelantada y donde él claramente también ha anunciado sus aspiraciones. Y por otro lado, sí, lo que estamos viendo al día de hoy en estos momentos en el Senado, que también tiene que ver, evidentemente, con el apoyo que claramente todavía mantiene Monreal al interior de la bancada, ¿no? Sí tiene apoyos importantes y sobre todo yo creo que el factor sorpresa lo pusieron hoy, por supuesto, los legisladores de la oposición, este bloque de contención, como se hacen llamar, y cómo pues
logran identificar en Monreal pues esa figura de ruptura quizás al interior de Morena, pero sobre todo pues esta figura que les permitiría alcanzar acuerdos reales en esta negociación política. Apoyo que no tiene nada más al interior de Morena, sino que tiene efectivamente Monreal ya en la oposición. Estuve viendo justo antes de que iniciara la mesa algunos tuits de reporteros que están dentro del Senado y están pues ya varios senadores de la oposición votando por Ricardo Monreal, tachando, ¿no?, el nombre de Armenta, es decir, a favor de Ricardo Monreal, y le toman una foto a la boleta y ahora ya hay varias circulando por ahí en Twitter, ¿no? Lo cual habla justamente de esta ruptura que hay en Morena, que yo creo que es más que patente, ¿no? Ya lo apuntabas, Fernando, y me parece que es una ruptura, una división que se detona desde el Palacio Nacional, desde donde surge este proceso anticipado de sucesión presidencial y en donde tenemos a, pues, 3, 4 aspirantes más notorios, ¿no?, a la candidatura de Morena en el futuro, que son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, el secretario de Gobernación, y el propio Ricardo Monreal, y en donde empieza a haber alianzas, acuerdos o desacuerdos sobre el proceso mismo, cosa que no veíamos en sexenios anteriores, o digamos antes de la breve época democrática que tenemos en este país, cuando el PRI coordinaba desde presidencia en Los Pinos esta sucesión presidencial. En esta edición novedosa que tenemos del proceso, pues lo que vemos es un presidente de la República que está pues muy en comando de la circunstancia política nacional y de su partido, pero con otras reglas del juego. Y esas reglas del juego detonan hoy una división al interior del partido en el poder, ¿no? Cosas que vemos, el propio Marcelo Ebrard sí acudiendo, ¿no?, a esta reunión de plenaria de los senadores de Morena y pues casi haciéndose ojitos con Monreal porque... Sí, lo que parecería una alianza. Una alianza, ¿no? Cosas que hoy son muy distintas de lo que veíamos en este país décadas atrás, ¿no? Además lo dice el propio Monreal, dice, sí, me propusieron, no sé si todos o algunos de los coordinadores parlamentarios de la oposición ser presidente de la mesa directiva. No es cosa menor. Yo creo que estamos exagerando si vemos una gran ruptura a partir de esto. Monreal, como López Obrador, siempre han jugado a llevar las cosas al punto de ruptura para ganar algo. Y recordemos que en 2017 el propio Monreal cuestionó la elección interna para la jefatura de la Ciudad de México, de gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, que logró obviamente ser coordinador del grupo parlamentario del Senado. Yo no estoy seguro si Monreal quiera competir por la presidencia, pero sé muy bien que está comenzando a enviar señales de fuerza para hacer un acomodo. Hay algunos que dicen que se quiere ir a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero ciertamente estamos hablando de... Bueno, él ha dicho, a ver, con todas sus letras, un montón de veces que quiere ser candidato a la presidencia. Pero una cosa es que lo ha dicho una y otra vez. Pero no sabemos si lo que dice es enteramente lo que cualquier estrategia militar te va a decir que pide más de lo que quieras adquirir para que te den lo que quieras adquirir. Y yo creo que está haciendo eso en este sentido. Ahora, López Obrador va a seguir siendo el hombre fuerte, va a interesarle guiar su sucesión, y yo creo que a Monreal no le alcanza la fuerza política para que tenga la presidencia, pero está mostrando músculo. Y otra cosa muy importante, está jugando aquí con su grupo parlamentario. ¿Por qué están apoyando el grupo parlamentario de Morena a Monreal? O una facción de él mismo. Porque ven un futuro con él. Recordemos que en primer lugar, estos senadores ya pueden aspirar a quedarse de 2024 a 2030. Obviamente tendrán una ambición, algunos de permanencia y otros de acomodarse en gubernaturas. Y la propia oposición, supongo que habrá algunos que creerán que Monreal va a irse con ellos si no logra nada. Yo lo dudo mucho. Para que Monreal se salga de Morena, necesita ser más barato salirse que quedarse, y ahorita es más barato aguantar. Entonces, yo creo que... el propio Monreal se veía muy contento hoy al mediodía, hoy estaba más fuerte que nunca. Más fuerte que nunca, dijo, y me siento el arma secreta, decía Ricardo Monreal, es decir, así como que preocupado, tenso, no estaba, claro, era otro momento y era otra hora, estamos hablando que son las 10:46 de la noche y pues no hay arreglo, les quedaría 1:15, digamos, para sellar una votación de donde emane el próximo presidente de la mesa directiva. Todo esto tiene una lectura de cara a 2024, ¿no? Es decir, ya todo esto está en la ruta de la sucesión adelantada. Sí, hay un punto importante que acabas de resaltar, Fernando, que yo creo que es esta
idea seductora para algunos personajes en el Senado en este momento de que Monreal renuncia a Morena, ¿no? Lo cual el propio Ricardo ha dicho, pues parece que no es un escenario realmente viable para él, porque en este momento pues, sería catastrófico. No obstante, el solo barajar la idea me parece que entra en una lógica en donde él muestra músculo, pero al mismo tiempo dice, pues músculo que puedo construir no nada más al interior de este partido, ¿no? Y si ustedes no me quieren, pues acá sí me van a querer, ¿no? Cosa que en este momento se ve muy difícil, pero que sí habla de este proceso muy adelantado, que además yo creo que no le beneficia al país, porque en lugar de estar hablando de la agenda legislativa, que es lo que tendríamos que estar viendo pues en un país un poco más civilizado, pues estamos viendo estos arrebatos que hasta cierto punto pues afortunadamente no llegan a los golpes, ¿no? Como luego vemos en algunos países de Medio Oriente o algún lugar así, pero sí todavía, ¿no? Bueno, sí ha pasado, ¿no? Pero vaya, sí estamos en un proceso sumamente adelantado de 2024, ¿no? Con el riesgo de que el país necesita avanzar, porque estamos atrasados en una cantidad de cosas muy importantes. El presidente necesita concluir su propia agenda de gobierno, cosa que tiene notoriamente atorado por los temas que él quiere empujar que no le dan para cambios constitucionales, y el partido en el gobierno, que pues por conveniencia no se va a romper, pero que digamos el partido subyacente, como la inflación, pues de facto sí está prácticamente roto, ¿no? Ahora, ¿Monreal se debilita o se fortalece con todo esto que estamos viendo? Su figura dentro de Morena ganando 36-28 la votación de presidir la mesa directiva y después volviéndose el factor de cohesión no solamente con la oposición, sino dentro de su propio partido. ¿Qué tanto la figura de Monreal se debilitó? ¿Qué tanto se fortalece de cara a lo que viene? Bueno, yo creo que se fortalece, digamos, para su proyecto, para, digamos, sus ambiciones personales, más no creo que necesariamente al interior de Morena, o al menos, digamos, ahora que los escucho bajo esta lógica de la sucesión presidencial, yo no sé si este microcosmos del pues digamos del actuar legislativo lo podamos extrapolar, digamos, a una muestra real de un músculo que lo pueda llevar a ejercer alguna presión o una posición de poder para la sucesión presidencial o para colocarse, digamos, en esa lógica. Yo creo que sí, más bien responde a sus objetivos, pues, inmediatos, y que más bien estaría buscando algún otro tipo de cargo, y que creo yo también es muy notorio cómo pues esta manera de hacer política que él tiene, que no podemos negar, siempre ha demostrado pues esta capacidad pues sí, de alguna manera mover el tablero o no sé, digamos como alebrestar un poco la discusión. Lo ha llevado también a alienarse de ciertos grupos que son evidentemente los más cercanos al presidente, que sigue siendo evidentemente la figura más importante al interior de Morena. Y el mensaje, insisto, de ayer es bastante claro, ¿no? Creo que ese desaire no es un tema menor, y sobre todo por las figuras que al final pues simplemente le dieron la espalda, ¿no? Entonces yo creo que no puede simplemente ignorar ese tipo de señales y actuar, o por más que al día siguiente aparezca muy sonriente diciendo que estoy más fuerte que nunca. Podría ser un caso como de gana perdiendo, ¿no? El típico donde si tiene la meta de ser jefe de gobierno, pero nos va a recetar todas las semanas que quiere ser presidente, pues eventualmente podría llegar a eso, ¿no? Y es un escenario que no debemos descartar, en donde a lo mejor lo vemos justamente despachando para la Ciudad de México, ¿no? Definitivamente, por el momento está fortalecido. Sea lo que pase ahorita, nadie de la oposición va a querer a Higinio en la presidencia de la mesa directiva, nadie de la oposición va a querer a Cravioto como coordinador del grupo parlamentario de Morena, y todo el mundo está estirando la liga para ver qué logra pasar. No nos extrañe que para pasado mañana inicie algún proceso de reforma interna del Senado para darle más espacio a la oposición, y eso le conviene también a una oposición ávida de liderazgos al interior. Monreal tiene un grupo, tiene territorios, tiene bases territoriales en Zacatecas y en Ciudad de México, cosa que nadie más en Morena tiene en estos momentos, y él va a jugar con esas cartas hasta el final. Y una vez más, no creo que quiera la presidencia, pero ciertamente es una persona que tiene una habilidad increíble para sobrevivir desde que compitió para la gubernatura de Zacatecas, que se salió del PRI, ha pasado por todos los partidos políticos. Casi siempre, prácticamente siempre desde la adversidad.
Exactamente. Y creo que es una cosa muy interesante ver esto. Hay que discutir muchas otras cosas, definitivamente, pero mientras la oposición siga sin significar algo en sí mismo, como en términos de alternativa, Claro. vamos a seguir hablando de este circo. Vamos a seguir hablando de este circo. Por este circo le importa a la gente, impacta en la gente a ver qué está, digamos, en el tintero legislativo. Está el tema de la Guardia Nacional, que más bien entraría por Cámara de Diputados. Está el tema de la reforma electoral, que está también discutiéndose en San Lázaro. Es decir, pero tendrían estas dos, si caminan allá, pues necesariamente que pasar por la aduana del Senado de la República. ¿Qué tanto el legislativo es relevante o no? ¿O qué tanto más bien estamos en eso, en una puesta en escena, en un show, en un teatro, en un montaje de cara al 24? Bueno, sí se ve una separación, ¿no? Justamente en episodios como el de hoy, la gente, yo lo que he podido leer, personas, digamos, que no están en el ámbito de las discusiones públicas nacionales, sino gente común y corriente, pues por ahí reacciona, pues dice, pues están en su circo, tal cual, ellos, ¿no? Que eso a mí no me representa, yo ciudadano común y corriente, pues lo que quiero es que el país avance, mejore y eventualmente que se discutan los temas fundamentales. Ya sabemos lo que va a pasar con las reformas constitucionales porque no alcanza, ¿no?, para que sean aprobadas, pero el hecho de que eventualmente, por ejemplo, si Monreal termina presidiendo el Senado, pues vamos a tener una postura ahí en donde pues le van a salir más picos, ¿no?, al nopal, ¿no?, más espinas, porque va a ser bien difícil que por lo menos se note un partido totalmente cohesionado en torno al presidente. Monreal mismo era muy crítico ayer de esta iniciativa del presidente sobre la Guardia Nacional. Sí, que fue precisamente uno de los principales reproches, digamos, de las alas pues más radicales de Morena, entre ellos el propio Cravioto lo señalaba como pues el responsable de esta ruptura, ¿no? Y creo que al final sería bastante interesante, digo, yo creo que al final va a terminar siendo Armenta, pero sería, digamos, en un escenario en el que realmente llegara Monreal a presidir la mesa directiva, sería un escenario pues muy interesante en el que pues veríamos justo ahí ya entrar pues el peso de esta oposición, ¿no?, que se ha visto como pues envalentonada en estos momentos, quizás obviamente por el momento del sexenio que está atravesando el presidente López Obrador, pero ya el simple hecho de que ahora estén tratando de ejercer esa contención que no veíamos en años anteriores, pues también nos habla de un momento interesante. Sí. Y se van a poner, bueno, el propio Fernando hablaba de que deberíamos ya de tener palomitas preparadas. Pues sí, sería padrísimo. Y creo que... Bueno, se marca una desvinculación más notoria, ¿no? Independientemente de cómo quede, una desvinculación notoria a los ojos de la ciudadanía del Senado, como quede, del Poder Ejecutivo, ¿no? Ya no es tanto, bueno, pues ahí está todo Morena siempre al lado del presidente, del Ejecutivo, para aprobarle todo lo que pueda en la medida de sus capacidades y del número de representantes que tiene. Ahora pues hay debate, ¿no? Hay discusión, hay diferencias, hay grupos que piensan diferente y eso es bueno, por lo menos, ¿no? Y tendríamos una alternativa. Es decir, Monreal aquí está jugando en el imaginario como juega el presidente. Monreal está comenzando a jugar a qué va a hacer, a dónde se va a ir, se va a hacer a lo que se ve a la oposición, no se va a ir. Y creo que en realidad la gran lucha de la oposición en México es por ganar el imaginario que domina López Obrador. Y si Monreal logra conquistar ese imaginario como una alternativa, como un opositor rebelde, yo creo que tiene avanzado mucho para cualquier cosa que quiera hacer en 2024, sea lo que fuere. Curioso, ¿no?, que emanara, digamos, un opositor, aunque él mismo ha sido también muy insistente en que no se va a pelear con la figura del presidente, en que no va a romper con el presidente, pero curioso que pudiera emanar una figura opositora o que aglutinara a la oposición desde, pues no cualquier posición, bueno, desde Morena y desde la coordinación de Morena en el Senado. Presidente López Obrador dijo en una mañanera que él ve a su sucesor o sucesora con una lógica de continuidad y cambio. Esas palabras usó. Sí. Es como el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Que es como un poco contradictorio. Esas contradicciones que en México somos perfectos para hacer esas cosas. Sí, totalmente. Y otra cosa muy importante, a ver si me ponen en el monitor nada más cómo van las cosas en el Senado mientras seguimos platicando, por favor, están contando, me imagino siguen contando los votos, siguen revisando las papeletas, sí, ahí están contando, ahí siguen revisando. Fernando, nos decías. Morena le urge convertirse en partido político con, sin o a pesar de López Obrador.
Pues sí. Y quizás Monreal no le interesa mucho irse a la oposición, sino convertirse en un factor de cohesión de una institucionalidad de Morena. Después del líder López Obrador no es eterno. Quizás vaya a tener control en los 2 primeros años de quien vaya a entrar en 2024, pero Morena, o se considera como partido, vamos a tener una... ¿Va a salir o no va a salir hoy, en esta? ¿Qué dicen? ¿En la tercera es la vencida o no? Después de las 12 de la noche. Después de las 12. Pues ya les queda 1 hora. Gracias a los tres, Luz y Gracias. Carlos. Gracias, Fernando. Hasta mañana. Pásenla bien. La tercera.